Bienvenidos a Bifurcados. En este episodio vamos a estar hablando sobre el cuento corto Dentista de Roberto Bolaño. Bueno, Roberto Bolaño, un escritor chileno, murió a sus 50 años. Nació el año 1953 y murió exactamente 50 años después del año 2003 de un cáncer. Bueno, este escritor más famoso por sus novelas más que por los cuentos. Intentaremos usar este cuento de manera de introducción para un poco de lo que significa la literatura de Bolaño, que a mi gusto es una de mis preferidas. Bueno, entrando un poco al cuento. El cuento Dentista de Roberto Bolaño va muy a gusto a Bolaño, como que va muy parecido a lo que son sus cuentos. Eh, Explicando un poco, bueno, se trata de bueno, se ha contado como en tercera persona, ¿no? De un amigo que cuenta sobre su amigo. Así que se trata de un dentista que empieza contando de una situación, tiene una situación muy interesante, ¿no? Con una vagabunda y que muere una persona y como que se trata de un dentista que tenía oportunidades más grandes en la ciudad grande y como que se muda a una ciudad pequeña y que en ese lugar, en el contexto de este lugar alejado, no de un lugar pequeño, de un lugar más que nada de un pueblito, ahí es donde el contexto donde gira alrededor la historia. Gira alrededor de este dentista que conoce a un niño es amigo de un niño y cómo lo ve su amigo esa relación. Primero le llama mucho la atención y se empieza como que a preguntar cosas sobre esa relación y al final, un poco spoileando la trama, se llega a saber que este amigo estaba ahí como para mostrarle a esta persona sus cuentos, su capacidad de escritura, cosa que es llamativa porque este niño venía de una clase muy diferente, que parecía todo lo contrario, ¿no? Como que no encajaba dentro de lo que era la relación de amistad que tenía el dentista con la persona que cuenta el cuento. No es un cuento muy largo, es un cuento, no sé si corto, no es tampoco es complejo, pero a mí me gusta mucho por los giros que te da la trama, siento que es un cuento muy inesperado y siento que un poco Roberto Bolaño juega muy bien con lo inesperado dentro de este cuento. Eh, bueno, un par de datos para también contextualizar. El cuento es del año 2001 eh, y, y bueno, justamente como tú mencionas, algo importante también es dónde se desarrolla la historia, que es en un pueblo pequeño. Y el dentista, que es, digamos, el personaje central de la trama, es una persona que trabaja gratuitamente algunos días de la semana para ayudar a personas necesitadas de bajos recursos, ¿no? Y justamente así es como conoce a este joven, diría yo, un poco más que niño, porque indica que tiene Sí. 16 años, que es de bajos recursos y que él es el que escribe estos cuentos cortos, digamos, ¿no? Un poco yo estaba, bueno, es lo primero que yo leo de este autor, entonces, bueno, estaba un poco investigando en su estilo, digamos, y me encontré con algo que me pareció interesante, que le llaman la intertextualidad, que dentro de sus textos, digamos, él se refiere a otros textos, a otros autores, otros pintores, etcétera, etcétera, ¿no? Como que hay muchas referencias, digamos, dentro de este cuento, ¿no? Entonces, tal vez para entenderlo a fondo, uno tiene que investigar un poco, ¿no? Con ciertas temáticas, digamos. Otro tema que me parece importante destacar es que tiene un muy buen manejo del idioma. eh, Se hace, pero al mismo tiempo se hace sencillo de leer. No me pareció pesado para leer, difícil de entender, sino todo lo contrario, ¿no? Y finalmente un punto que me parece importante mencionar es que tal vez, no sé si sea en su literatura en general o solo en este cuento, eh, que tal vez
algo fundamental es la forma y tal vez no tanto la historia. ¿A qué me refiero? Que obviamente, como tú mencionas, hay dentro a lo largo de la historia, digamos, eh, variaciones, sucesos inesperados, etcétera, pero siento que el final es todo lo contrario, por decir algo, ¿no? Es como que muy simple, muy... que uno siente que no pasa nada extraordinario, digamos, ¿no? Al menos yo me esperaba tal vez otra cosa al llegar al final y termina el cuento y uno se pregunta y luego qué, digamos, ¿no? Entonces yo siento que en ese sentido, este cuento, digamos, es justamente otro tipo de literatura, ¿no? Tal vez no va a ser del tipo de cuento de suspenso, de terror, de misterio, pero es justamente un cuento donde algo que se destaca justamente es el tipo de escritura, ¿no? Sí, exactamente, no es como un Borges que en la última oración te cambia todo, ¿no? Y siento que eso es también la trama, digamos, cuando yo me acuerdo de este cuento, ya claro que sí me gusta el final, pero hay momentos que más me llaman la atención, ¿no? Como cuando están yendo a la casa de este chico, de este niño, siento que, de este joven, siento que esos son los momentos que más te llaman, como lo decía al principio, cuando explica el problema que tiene el dentista, ¿no? Porque tiene miedo de lo que le pasó, que cometió un homicidio, como él lo llama, ¿no? Siento que esas son las cosas que más me quedan de este cuento. Y tal vez hablando un poco sobre Bolaño y sobre la intertextualidad que hablas, siento que no solo va también a las referencias, sino que casi todos sus cuentos, todos sus libros, sus novelas, están casi en el mismo contexto. Ahorita, acordándome de las otras dos novelas que leí de él, ambas también hablan de pueblos pequeños en México, ¿no? Como que él no es mexicano, pero desde joven se mudó a la Ciudad de México, vivió creo que toda su juventud en México para luego irse a España. Y siento que debió ser una época que mucho lo marcó, porque casi todos sus libros, todo lo que leí de él, están en este contexto, ¿no? De un lugar alejado del cerco, ¿no? Dentro de lo normal, ahí está como que lugares donde las personas no tienen el control, donde tal vez él mismo, siendo de la ciudad grande, va a una ciudad pequeña, es algo que cuenta mucho eso. Y siento que el pueblo también juega un, un, un rol muy importante, Irapuato creo que se llama, algo así, en el cuento, que cuenta cómo es en los restaurantes, en los lugares donde en el lugar que se encuentra con este dentista, y siento que eso es algo muy importante dentro de este cuento y en toda la literatura de Bolaño. Eh, bueno, como se mencionaba al principio, yo creo que usualmente también analizamos cuentos, no solo por un tema de tiempo, pero sino también porque es una buena manera de entrar, digamos, a lo que es un escritor, ¿no? Porque obviamente los cuentos son una manera diferente de escribir al de una novela, como es lógico, pero también, obviamente, todo escritor va a dar una muestra, digamos, del tipo de literatura que hace cuando escribe un cuento, ¿no? Entonces, justamente eso es con lo que me gustaría, bueno, terminar por mi parte. Y bueno, obviamente recomendar el cuento y al autor como tal, ¿no? Porque me parece que es un autor importante, digamos, dentro de la literatura latinoamericana más moderna. Sí, exacto, terminando con eso, ¿no? Siento que mucha gente terminó la literatura, terminó con lo del boom, ¿no? Con los autores grandes como Márquez o Vargas Llosa. Siento que este es un cuento sacado del 2001, ¿no? Como que es dentro de este siglo. Y claro que no sigue la línea, pero también se puede ver las influencias que dejaron, ¿no? ¿No? Y deja influencias y yo creo que va a seguir dejando influencias en todo lo que siga saliendo, porque esto yo creo que es una clara muestra, ¿no? Él mismo lo dice, que su autor preferido era Vargas Llosa, o acordándose más del
Borges, de Cortázar, de eso, aquí también se van a ir creando nuevos nombres. Lastimosamente ya él no va a poder seguir sacando cosas, pero siento que un poco nos enseña que la literatura latinoamericana sigue y no acaba en el boom. Totalmente. Bueno, como Creo siempre, que ya, entonces, eso, agradecerles por haber escuchado el podcast, por habernos visto, que nos sigan en nuestras redes sociales, que le den like si lo ven en YouTube o en Facebook, o que nos sigan si lo están escuchando en Spotify. Y nos vemos en una próxima. Chao. gracias.